Hola, hoy visitaremos un lugar que en la época prehispánica era llamado Mazatziutalco. En el periodo novohispano fue conocido como Zapotlán y Barrio del Calvario. Esta zona se encontraba a las periferias de la antigua ciudad. Era un lugar lleno de pastizales que se inundaban constantemente, los cuales fueron conocidos como los potreros de la Horca, pues aquí se traían los animales como los caballos a pastar. Hacia finales del siglo XVIII, la marquesa de Selva Nevada mandó construir el Palacio de Buenavista como regalo para su hijo menor, al cual de igual modo le compró el título nobiliario de Conde de Buenavista. La construcción estuvo a cargo de Manuel Tolsá. Sería a principios del siglo XX cuando la ciudad comienza un gran crecimiento y debido a la cercanía al viejo casco urbano que la zona se poblaría más densamente. Ya para los años de 1930 a 1950 se volvió una colonia bohemia, visitada por escritores y artistas como Juan Rulfo, Nelly Campobello, Pablo Neruda, Antonio Mella y los revolucionarios Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Esta colonia fue llamada tabacalera por la fábrica tabacalera mexicana Basagoiti, Saldo y Compañía, que se ubicó en el Palacio de Buenavista antes mencionado en 1898. En 1897 se lanzó una convocatoria por parte del presidente Porfirio Díaz para la construcción del Palacio Legislativo Federal. La idea era albergar la Cámara de Senadores, de Diputados y algunas dependencias de gobierno. Las propuestas son enviadas. Al final, Porfirio Díaz elige directamente al arquitecto Emil Benard. Su idea era realmente monumental. Un edificio ecléctico donde destacaba el estilo neoclásico con elementos renacentistas. Su dimensión sería mayor que el Capitolio estadounidense. Su esqueleto metálico abarcaba 14,000 metros cuadrados, 112 metros de frente y 68 metros de altura. La primera piedra fue puesta por Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910. Se contemplaban 17,000 pilotes, estructura de acero fabricada por Milliken Bros. En Estados Unidos. Con el inicio de la Revolución Mexicana, Díaz deja el poder, pero la construcción continúa durante el gobierno de Madero hasta su asesinato. La construcción fue suspendida en 1912, dejando abandonada su estructura metálica que quedó expuesta por 2 décadas. Benard regresa en 1922 y propone retomar la obra, pero esta vez hacer un monumento a los participantes de la revolución, a modo de ser el panteón a los héroes. Esta idea es aceptada por Álvaro Obregón, pero el destino truncaría el proyecto una vez más, pues Obregón sería asesinado en 1928. Al año siguiente fallece Benard y el material comenzó a ser usado en las vías férreas. En 1933, Carlos Obregón Santacilia, vecino de esta zona y autor de edificios como el Banco de México, la Secretaría de Salud y el Hotel del Prado, sugirió a Alberto J. Pani continuar con la idea del mausoleo en lo que sería el Salón de los Pasos Perdidos del proyecto del Palacio Legislativo. Convencen a Plutarco Elías Calles y a Abelardo Rodríguez a dar marcha a la obra. El edificio. La adaptación se hizo de 1933 a 1938. Entre estas fue cubrir la cúpula con láminas de cobre, remover el águila que remataba la linternilla y que hoy se encuentra en el Monumento a la Raza. También de aquí provienen los leones en la entrada de Chapultepec. Su estilo Art Deco es propio de su época. Busca hacer contraste con la cantera y la piedra volcánica negra. Cuenta con 18 lámparas reflectoras y 4 astas banderas. Tiene grupos escultóricos que simbolizan la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Estas esculturas fueron obra de Oliverio Martínez de Hoyos. El monumento se planea como mausoleo en 1936.
y figuras importantes que representan los ideales revolucionarios yacen en las criptas colocadas en la base de los 4 pilares. Los restos de Venustiano Carranza son traídos del Panteón de Dolores en 1942, los de Francisco I. Madero del Panteón Francés en 1960, Plutarco Elías Calles también del de Dolores en 1969, Francisco Villa de Hidalgo del Parral, Chihuahua en 1976 y Lázaro Cárdenas desde su fallecimiento en 1970. La construcción se concluyó en 1938 y fue concebido también con un mirador público al que se llegaba por 2 elevadores, uno recto y uno de ellos con trayectoria curva. Esto fue así por 3 décadas. En 1970, este acceso original a los miradores se obstruyó de forma permanente y quedó desierto y abandonado por 40 años. Con motivo del centenario de la Revolución se remodeló totalmente la Plaza de la República, creando un nuevo acceso al Museo Nacional de la Revolución Mexicana. Además, se colocó una fuente conmemorativa. Actualmente la cimentación del edificio puede ser visitada con un costo, lo cual sin duda es una gran experiencia que nos deja ver la complejidad de esta estructura. En el recorrido se va apreciando el armazón de hierro unido con la antigua técnica del remache. La logística para la construcción fue a gran escala. Las traves llegaban desde Nueva York en 3 partes, eran ensambladas aquí y se movían con grúas. Estas traves de 42 toneladas al momento de ser colocadas se subían también los operarios que eran levantados 50 metros para colocarla y remacharla. En el trayecto se observan rifles de vidrio que manejan un simbolismo. Uno es formación, que es una analogía de las alineaciones militares que se manejan con orden y disciplina. Equipara la disciplina y orden de los arquitectos e ingenieros que hicieron posible esta obra. Otro es una vida, una bala, que simboliza que en la revolución al tener una bala significaba tener una oportunidad de vida y recibir una, en muchos casos, era lo contrario. Entre otras interesantes piezas de esta exposición. También se accede a la parte alta por un elevador panorámico que está al centro del edificio. Este permite ver el ascenso o descenso según sea el caso. El elevador te llevará hasta la doble bóveda que corona el monumento. Está hecha con paneles de cobre troquelado con una figura hexagonal. La cúpula interior está patinada color verde y la exterior con el color natural del cobre. Además, afuera se admiran de cerca las esculturas Art Deco de Oliverio Martínez. Y por supuesto, al final, puedes tener una vista panorámica de la Ciudad de México desde el mirador de 360 grados en la Linternilla. Desde este mirador, Juan O'Gorman pintó su obra La Ciudad de México, 1949. Estas son las restricciones y reglas para el visitante, pensadas tanto para cuidar su integridad y la del monumento. Unos pasos después, en la parte baja del monumento se encuentra el Museo de la Revolución, con una de las colecciones más completas de este movimiento, del cual aprenderemos en el próximo video y que te dejo aquí para que tengas la visita completa de este lugar. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima.